los dos temas que vamos a ver el día de hoy son la cuestión del canon y la cuestión de la crítica textual. La primera hora vamos a hablar del canon del Nuevo Testamento, segunda hora vamos a hablar de la crítica textual. Bien, ¿cuál es el testimonio del Nuevo Testamento acerca de su propio estatus? Es decir, cómo se considera a sí mismo tomándose como un libro. ¿Qué dice acerca de sí mismo? Y en un sentido no dice mucho acerca de sí mismo. Sin embargo, hay algunas pistas que nos dan la idea de que había una conciencia de una autoridad divina en lo que estaba siendo entregado, aún en el momento de entregarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Un ejemplo. Pablo, él exhortó que sus cartas se leyeran en las asambleas públicas. Una práctica paralela a la lectura del Antiguo Testamento en la sinagoga. ¿Qué se lee en público, en la asamblea, en la sinagoga? Palabra de Dios, escritura. Y aunque Pablo no dijo, pues mi carta es escritura, él elevó el estatus de lo que estaba entregando, diciendo, léanlo en público. También en Colosenses 4:16, él ordenó que su carta a los colosenses se leyera en la Odisea. Y que la carta a la Odisea se leyera también en Colose. Y así da la idea de que sus cartas tenían una autoridad no solamente individual, en una iglesia individual, sino también en una región por lo menos, o posiblemente universal. Pedro se refirió a las cartas de Pablo como escrituras. Está en 2 de Pedro 3:15. Tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Esto es en 3:15 y 16. Y luego en 1 de Timoteo 5:18 cita a Deuteronomio y a Lucas como escritura. Entonces ahí pone lado a lado un texto del Antiguo y un texto de un evangelio como escritura. No es evidencia muy amplia, pero aquí podemos detectar una conciencia de autoridad aún en las primeras décadas de la entrega, durante la entrega de estos escritos. La era post-apostólica. Entre los ejemplos citados por Harrison, él cita muchos ejemplos, yo agarré algunas citas destacadas. Clemente de Roma, cerca 95 después de Cristo, mostró familiaridad con 1 de Corintios, Hebreos y las enseñanzas de Cristo. No menciona los evangelios por nombre, pero él tenía conocimiento del contenido de los evangelios. Entonces aquí estamos hablando del final del primer siglo y ya se pudo citar textos de lo que llamamos el Nuevo Testamento. La epístola de Bernabé, cerca de 125, introdujo una frase de Mateo 22:14 con ¿cómo está escrito? No lo llama escritura, pero esta fórmula era la fórmula común para citar escritura. Policarpo, cerca de 115, citó el Salmo 4:4 y Efesios 4:26 como escrituras. Papias mencionó a Mateo y Marcos por nombre, y aquí estamos hablando de 130, 140. El Evangelio de la Verdad empleó básicamente los libros del Nuevo Testamento actual. Y aquí estamos hablando de 140. Y tenemos que recordar una cosa. A lo mejor dices, pues esto es 100 años después de Cristo, ¿por qué tardó tanto? Pero no tenían internet, no tenían fotocopiadora, no tenían imprenta, o sea, sí, exacto, o sea, todo tenía que copiar a mano y todo tenía que transportar físicamente. Entonces, 100 años para que el Imperio Romano
se llenara con esos libros, realmente es bastante rápido. Para nosotros a lo mejor no tanto, pero para ellos sí. Bien. Justino Mártir, más o menos 150, se refirió a los evangelios como las memorias de los apóstoles que eran leídos en el culto con los profetas del Antiguo Testamento. Entonces aquí vemos que están utilizando los libros en una forma como escritura. Y los citó como escrito está. El Diatesarón fue una armonía de los 4 evangelios, 170. Entonces aquí intentaba, y existe hasta la idea, hasta el día, la idea de tratar de poner en orden cronológico todo lo que está contenido en los evangelios. Fue el primer intento de hacer eso. Pero es importante, había otros evangelios circulando. Muchos de ellos después de esta fecha, pero aquí vemos que solamente los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, contenidos así, en este Diatesarón. Bien, el canon de Muratori, cerca de 170, dio una lista de libros que corresponde sustancialmente a nuestro Nuevo Testamento. No 100%, pero casi. Ireneo hizo referencia a casi todos los libros del Nuevo Testamento. Clemente de Alejandría fue profesor 180-202. Hizo bien claro la diferencia entre los 4 evangelios y los espurios. Entonces aquí hay una diferencia muy marcada entre no usa la palabra canónicos, pero es la idea, que estos son los autoritarios. Tertuliano, 160, 220, defendió los 4 evangelios e hizo mención de algunas cartas de Pablo. Orígenes de Alejandría, que siguió a Clemente, mencionó casi todos los libros del Nuevo Testamento, observando que había reservas sobre Segunda de Pedro y Segunda y Tercera de Juan. Pero estamos hablando de muy pocos libros en disputa. La Peshitta, o más bien creo que en español es la Pesita, en siríaco, el V siglo, sostenía todos los libros, o contenía todos los libros salvo Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. La Vulgata de Jerónimo, cerca de 400, basada en una versión latina más antigua, contenía todos los libros del Nuevo Testamento. Eusebio mencionó a Santiago, Judas, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan como libros disputados. Luego Cirilio, y aquí estamos en los 300, aceptó todos menos Apocalipsis. Atanasio fue el primero en citar los 27, así tal cual como los tenemos, 367. El tercer concilio de Cartago, 397, reconoció los 27. Primera vez que un concilio, ahora este concilio nunca fue reconocido como concilio ecuménico, pero concilio regional reconoció los 27. Y luego el concilio que luego fue nombrado ecuménico de Calcedonia, 451, reconoció los 27. Y hasta la fecha los 27 son aceptados por todas las ramas de la iglesia cristiana. Diferente al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no hay diferencia alguna entre los ortodoxos, entre los reformados, los luteranos, los católicos romanos, etc. No hay diferencia alguna. Bien. Ahora, ¿qué criterios se aplicaban para ver cuáles eran los libros canónicos y cuáles no eran? Y normalmente se hablan de 3 diferentes criterios. Primero, la apostolicidad. Era de gran importancia. Fue escrito por un apóstol. Pero este criterio no es suficiente, obviamente, porque no puede explicar la inclusión de Marcos, de Lucas, de Judas y de Hebreos. Al mismo tiempo había intentos de relacionar a Marcos con Pedro, para decir que Marcos recordaba o relataba las memorias de Pedro y Lucas relataba las memorias de Pablo. Entonces, para hacer de estos libros también apostólicos. Y también muchos, y hasta la fecha hay quienes piensan que Hebreos fue escrito por Pablo. Entonces, esto ayudó a la aceptación de Hebreos.
Entonces aquí podemos ver, aunque hayan estado equivocados en cuanto a la autoría de Hebreos, podemos ver que su criterio, el criterio de la apostolicidad era importante. Estaban tratando de forzar quizás que algunos libros cupieran dentro de la apostolicidad. Y luego la aceptación por la iglesia primitiva y su uso continuo también pesaba. Es decir, ¿desde hace cuánto tiempo está en uso este libro? Y siempre, o sea, ¿este uso ha sido continuo o solamente esporádico? Entonces, otro criterio. Y el último criterio es un criterio de coherencia doctrinal interna. O sea, la enseñanza de este libro está de acuerdo con la enseñanza de los otros libros, y esta es evidencia interna. Ahora, no debemos pensar que estos criterios se hayan aplicado en una forma mecánica, como palomita, palomito, palomita, ¿no? 2 de 3, pues no, 3 de 3, sí, 1 de 3, no. O sea, no fue nada mecánico, más bien esto es como ver desde nuestra perspectiva y preguntarles, ¿qué pensaban? ¿Qué era importante para ustedes? Y en los escritos de los padres post-apostólicos podemos ver que estos criterios eran importantes en su razonamiento. Y los libros en disputa. Hebreos era dudada como carta por la incertidumbre acerca del autor. Su asociación con Pablo ayudó. Santiago también estaba en duda porque no sabemos exactamente, pero probablemente por la dificultad de identificar al autor. Se llama Jacobo. Pues ¿cuántos Jacobos había? ¿Era Jacobo apóstol? ¿Era Jacobo el hermano de Cristo? ¿Quién era? Entonces, hasta la fecha, esa es una pregunta que los eruditos debaten. Y también falta contenido explícitamente cristiano. Hay algo, pero mucho podría estar en casa en el Antiguo Testamento y no es tan explícitamente cristiano mucho del contenido. Segunda de Pedro varía de Primera de Pedro mucho en vocabulario y estilo y no circulaba tan ampliamente en la iglesia. Era conocida en ciertas regiones, pero no en otras regiones. Entonces, si aceptación universal o casi universal es un criterio, pues Pedro está rayando con no cumplir con ese criterio. Segunda de Pedro. Segunda y tercera de Juan parecían demasiado breves y muy personales. Y de poca importancia. ¿Qué aportan estos libros al canon? Era la pregunta. Pero, pues a fin de cuentas, asociados con Juan, el apóstol Juan, pues se aceptaron. Judas se distanció de los apóstoles, aún en sus escritos. O sea, en Judas, él habla de los apóstoles. Entonces, él mismo se distanciaba de los apóstoles. Entonces, ¿quién era Judas? ¿Era apóstol? ¿Por qué habla de los apóstoles? Entonces, era un problema. Apocalipsis era aceptado generalmente, pero algunos postulaban que el autor no fue el apóstol Juan. Era otro Juan. Era una idea, pero no había gran disputa sobre Apocalipsis. En general se aceptaba. Bien, esta es la historia de la canonicidad, pero debemos hablar también de la teología de la canonicidad. Y hay diferentes teologías de canonicidad. La Iglesia Católica Romana tiene su teología. Enfatiza que la Iglesia creó el canon por medio de los concilios. Y así, el canon es como posesión de la Iglesia lo creó, es dueño de. Lutero tenía su propio estándar y él hablaba de la exhibición clara de Cristo. Y por lo tanto, no los cortó, pero él colocó a Hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis al final. Él tenía otro orden de los libros porque él no vio en estos libros a Cristo exhibido tan claramente. Y su duda mayor fue famosamente sobre Santiago. Exacto. Bien. Calvino contribuyó el énfasis en el testimonio
interno del Espíritu Santo que valida los libros canónicos, así introduciendo un elemento subjetivo. Es decir, en mi experiencia, ¿cómo sé que es palabra de Dios? Y él contestó diciendo, el Espíritu Santo te lo confirma. Entonces esto es algo interno, algo subjetivo, algo muy personal, pero vamos a ver que era algo necesario, aunque mal aplicado, quizás peligroso. Westcott, vamos a conocer a Westcott después. Estos son nombres, a lo mejor no tienen mucho significado, pero estos han sido eruditos. Westcott, vamos a conocerlo en la segunda hora en relación al Testamento en griego, Nuevo Testamento en griego. Él enfatizó la providencia de Dios al confirmar el canon por medio de su uso por la Iglesia. Entonces, él está reduciendo los criterios más bien a un criterio. Es decir, que ¿cómo llegó a existir el canon o cómo llegó a reconocerlo? Por su uso en la Iglesia. Este es el libro, o estos son los libros que la Iglesia siempre utilizaba. Entonces, y él enfatizó la providencia de Dios al guardar y confirmar el canon. Harnack reconoció, pero exageró la presión de Marción en la formación del canon. Marción publicó un canon que no mencioné, creo que fue allí por el año 150, y Marción era luego nombrado hereje, condenado, y era un dualista, un gnóstico, y él tomó sus tijeras a los libros del Nuevo Testamento, y él cortó todo lo referente al Antiguo Testamento. Porque para Marción era otro Dios, o sea, Dios del Antiguo Testamento, Dios del Nuevo Testamento, y una división radical entre los testamentos. Y entonces él cortaba todo lo que se refería al Antiguo Testamento, que es cortar bastante, ¿no? Y la Iglesia tuvo que reaccionar y decir, pues, tú estás haciendo tu canon, realmente nuestro canon es este. Es cierto, las herejías y las persecuciones ayudaron a instar a la Iglesia a identificar sus libros en una forma más oficial. Sin embargo, antes de Marción, ya estaban en circulación, ya estaban siendo citados, ya estaban siendo leídos públicamente los libros que llamamos el Nuevo Testamento. Entonces, Harnack reconoce algo importante en la formación, sin embargo exageró, no fue la única presión, había también otros factores. San enfatizó el uso litúrgico en la formación del canon, y esto ya reconocemos, ¿no? ¿Cómo se utilizaba? Se leía en público. ¿Qué se lee en público? Escritura. Entonces ese es un énfasis muy importante. Kuhlman enfatizó que la Iglesia instintivamente reconoció la autoridad de la enseñanza apostólica. Pues aquí él dice que pues no fue tanto un proceso científico, fue pues escuchar la voz del maestro, escuchar la voz del pastor, escuchar el mensaje del Evangelio y recibirlo. Bien, vamos a analizar un poco estas teologías de canonicidad. Primero, la teología romana, católica romana. La postura de la Iglesia romana reconoce correctamente que la Iglesia jugó un papel importante en reconocer los libros autoritarios. Sin embargo, su elevación de la Iglesia al papel del creador del canon está equivocada, histórica y teológicamente. Es decir, que su descripción de lo que pasó no es lo que pasó. Y su teología, su explicación teológica de lo que pasó, tampoco. ¿Por qué? Ignora el consenso sustancial que existía antes de las declaraciones de los concilios. Si ellos van a decir que la Iglesia creó el canon en 451 en el concilio de Calcedonia, está ignorando 400 años, o por lo menos
350 años de historia de aceptación, de uso, de reconocimiento, de citar estos libros. Entonces es como si fuera de repente 451 hayan hecho algo drástico, algo nuevo, pero no era nuevo. Era más bien ratificar, sellar lo que la Iglesia ya había hecho durante siglos. Y el simple hecho de discutir, y esto es muy importante, quiero subrayar, el simple hecho de discutir cuáles libros deben incluirse ya presupone la idea de un canon, ¿no es cierto? Si yo digo, ¿cuáles libros deben incluirse? Tú debes preguntarme, ¿incluirse en qué? ¿No? Y ya, obviamente, la pregunta tiene una presuposición muy importante. Incluirse en escritura, incluirse en la regla de la fe, incluirse en los libros autoritarios. Entonces la pregunta se hacía hacía muchos años antes de los concilios. Entonces, históricamente está equivocada esa postura y también teológicamente. La inspiración, y esto es más o menos la misma idea, la inspiración ya implica la idea de canon. Si algunos libros son inspirados por Dios, es necesario preguntar ¿qué? ¿Cuáles? Si yo digo, hay libros inspirados por Dios por medio de los apóstoles y otras personas, tú debes preguntarme inmediatamente, ¿cuáles son? Y esta pregunta, ¿cuáles son? Es la pregunta del canon, pero esta pregunta no es como una pregunta aparte de inspiración, es incluida en la idea de inspiración. El papel de la Iglesia en los concilios fue reconocer oficialmente lo que la Iglesia había estado usando desde hacía mucho tiempo. Y en este sentido, la Iglesia creó el canon en una forma oficial. Pero es más correcto decir que el canon creó la Iglesia. El canon tuvo que crear la Iglesia antes de que la Iglesia creara el canon. Entonces, hay algo simbiótico aquí, pero primero fue el canon. Primero fueron estos libros que crearon la Iglesia y luego la Iglesia dijo, ¿de dónde venimos? ¿Qué nos formó? ¿Cuáles libros jugaron un papel decisivo, creacional en nuestra existencia? Y dijeron, pues estos 27, ¡pum! Este es nuestro libro del Nuevo Testamento. Bien, la teología de Lutero, de la canonicidad. El estándar de Cristo fue vas Christum traebit, que es lo que enfatiza a Cristo, más o menos así. Entonces, podemos apreciar las razones históricas por las cuales él aplicó ese estándar. Porque él estaba combatiendo la teología de la iglesia medieval que se había caído en un legalismo tremendo. Y Cristo ya se había perdido en mucha de la teología, o por lo menos en la práctica de la iglesia medieval. Y él, pues, redescubrió el evangelio de la justificación por gracia por medio de la fe. Y, pues, Cristo, y predicar a Cristo, solo a Cristo. Sin embargo, lo que hizo fue crear un canon dentro del canon. O medir el canon histórico por medio de un canon personal. O sea, él decidió que este es el estándar y él aplicó este estándar al canon que ya existe. ¿Y qué es un canon? A lo mejor debería haber mencionado, el canon es la regla. Y él estaba, es la regla que utilizamos para medir y él estaba midiendo el canon con otra regla de su propia elección. Ahora, su elección no fue tan mal. O sea, en Gálatas Pablo dice, si alguien predica otro mensaje, aunque sea yo, aunque sea ángel, o sea, no importa tanto la apostolicidad ni la angelicidad, o sea, lo que importa es el mensaje. Y creo que se apoyaba Lutero así en este versículo diciendo, esto es lo que importa. Sin embargo, había algo de elección personal también. Y su aplicación era algo un poco idiosincrático, su aplicación de ese estándar. Es un procedimiento
peligroso. A lo mejor en el caso de Lutero, habríamos perdido algunos libros de importancia, pero habríamos conservado el Evangelio. Pero otros tienen sus otros estándares. Y hay una tendencia de ver a Cristo y ver el Evangelio desde nuestra perspectiva, no sé, feminista, comunista, capitalista, socialista, revolucionario, y luego aplicar ese estándar a los libros del Nuevo Testamento. Y cada rato sale un erudito o una persona que da conferencias sobre lo que Cristo realmente quería decir. Y lo que está haciendo es tomando su propio canon, según su propia ideología, y luego como cortando lo que no le gusta y que no quepa dentro de su canon, igual que Marción. O sea, entonces es un procedimiento bastante peligroso. Entonces hay que tener mucho cuidado con medir la medida con nuestra propia regla más personal. El canon es la medida, el canon es la regla. Bien, ¿qué de Calvino? Su teología. Calvino aceptó el canon histórico por razones objetivas. ¿Razones objetivas qué? Pues la Iglesia nos lo entregó. O sea, la Iglesia evaluó, la Iglesia tuvo sus criterios, la Iglesia lo aceptó y lo recibimos. No estamos en una postura de volver y decir, ya vamos a repetir el experimento de los primeros siglos. No, o sea, no vivimos en los primeros siglos, recibimos de ellos. Entonces, pues lo recibió. Sin embargo, agregó la experiencia de reconocer los libros divinos por medio del testimonio del Espíritu Santo. Y esta subjetividad puede ser peligroso, pero es necesaria para explicar no solo cómo la Iglesia reconoció los libros, sino también cómo yo, o como tú, o como cualquier persona reconoce los libros. Entonces aquí es importante, pero ¿pueden ver el peligro? Porque yo puedo decir, el Espíritu Santo me dijo que Mateo sí, Marcos no. Entonces, la subjetividad puede ser peligrosa aquí, porque mi apreciación, siempre mezclada con mis propias ideas y mis pecados, etcétera, etcétera, puede equivocarse. El Espíritu Santo puede estar revelándome algo y yo torpe no entiendo o no capto. Entonces, puede ser peligroso, pero pueden ver que es un concepto necesario en un sentido, porque ¿cómo sé yo, cómo percibo la divinidad de la inspiración de estos libros? Karl Barth aceptó el canon, pero exageró el aspecto subjetivo en su teología. Karl Barth era un teólogo reformado y él fue el padre de lo que llegó a ser neo-ortodoxia. Y en mucho de lo que escribía, pues muy bueno, muy reformado, pero luego él exageró la subjetividad. Su idea de la inspiración era que este libro en sí, como libro, no es palabra de Dios, pero se convierte en palabra de Dios para mí cuando estoy leyendo. Yo tengo un encuentro con Dios y aquí se convierte en palabra de Dios para mí. Esta es una simplificación de su idea, pero pueden ver una exageración de la idea, la parte subjetiva. No es tanto que sea palabra de Dios, pero se hace, me es palabra de Dios en mi encuentro con Cristo en las páginas de este libro. Pueden buscar en la Confesión de Fe de Westminster, primer capítulo, el párrafo 5. Y voy a leerlo, y pueden ver aquí la idea de Calvino, y pueden ver aquí la aceptación de estos libros por razones objetivas, pero luego pueden escuchar el testimonio del Espíritu Santo. Dice aquí, el testimonio de la Iglesia puede movernos e inducirnos a tener para las Santas Escrituras una estimación alta y reverencial, y a la vez que el carácter celestial del contenido de la Biblia, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el fin que se propone alcanzar en todo él, que es el dar toda gloria a Dios,
el claro descubrimiento que hace del único modo por el cual puede alcanzar la salvación el hombre y las muchas otras incomparables excelencias y su entera perfección son todos argumentos por los cuales la Biblia demuestra abundantemente que es la palabra de Dios. Y aquí está apelando a criterios objetivos, cosas que cualquiera podría ver en la Biblia. Pero luego dice, sin embargo, nuestra persuasión y completa seguridad de su verdad de que su verdad es infalible y su autoridad divina proviene de la obra del Espíritu Santo que da testimonio a nuestro corazón con la palabra divina y por medio de ella. Entonces pueden ver aquí los dos elementos que tenemos que guardar en un equilibrio sano. Pues el testimonio objetivo y el testimonio personal por medio del Espíritu Santo. ¿Qué de la apócrifa? Memo, mencionaste libros excluidos. Y hay libros que nosotros no tenemos del Antiguo, que la Iglesia Católica sí. Hay muchos libros del Nuevo que nadie tiene. Es decir, ninguna iglesia histórica tiene. Entonces, en ese sentido, sí hay libros excluidos, pero son excluidos por todos los cristianos. Y nosotros los llamamos los libros apócrifos del Nuevo Testamento. Y hay varios. Yo tengo un libro de libros apócrifos. El título del libro es Los libros perdidos de la Biblia. Entonces, es un poco contradictorio porque luego abres y ahí están los libros, entonces ya no están perdidos, ¿no? Entonces, pero ya no están perdidos, pero no son de la Biblia. Entonces, bien. Los evangelios apócrifos demuestran un tinte gnóstico en su afán por suplir información sobre la niñez de Jesús. Tenemos mucho silencio. Nace, un incidente a los 12 años y luego bautismo a los 30 años. ¿Qué pasó durante todo este tiempo? Pues ellos querían ayudar supliendo la información que faltaba. Y muchas veces tenían a Cristo no muy terrenal. El gnosticismo es dualista, materia mala, espíritu bueno. Entonces querían separar a Jesús de lo cotidiano, de lo humano, de lo normal de un niño, de un adolescente. Entonces, ¿qué hacía? Hacía milagros cuando jugaba con los otros niños. Y así era un niño mágico, un niño de otro planeta, un niño que no se ensuciaba con las cosas terrenales. Entonces este es el tinte gnóstico. Los hechos apócrifos también querían enfatizar los milagros de los apóstoles. Y hay milagros en los hechos de los apóstoles, pero podemos ver que son bastante reservados. O sea, no van haciendo milagros por hacer milagros. Hacen milagros a veces, y a veces un poco renuentes, para testificar del poder de la palabra de Dios. Y aquí en los hechos apócrifos, no están haciendo milagros por todos lados, porque son como medio magos, más que apóstoles. Tiene su tinte gnóstico y también ascético. O sea, pues la negación de los placeres del cuerpo, la negación de la prohibición del matrimonio y cosas así. Otro nivel, o sea, más arriba, pues no ensuciarse con las cosas terrenales, carnales. Entonces, ahí entró en la iglesia esas ideas ascéticas. Apócrifo es una palabra despectiva. O sea, pero repito, apócrifo, o sea, los libros apócrifos del Nuevo Testamento son apócrifos para los católicos, para los ortodoxos, para los luteranos, para los reformados, para los evangélicos, ¿ok? Entonces, en el Nuevo Testamento no hay debate. El debate está en el Antiguo sobre deuterocanónicos, apócrifos, etc. Los que llamamos nosotros apócrifos, ellos llaman deuterocanónicos, los que ellos incluyen. Pero aquí no hay debate. A pesar de haber rechazado estos, pues reciben algo de su enseñanza sin base bíblica. Bien, vamos a seguir porque ya estamos llegando a la conclusión de esta hora. Hay unas pocas cartas que presumen ser de los apóstoles. Por ejemplo, Pablo dice, la carta que mandé a la Odisea, ¿dónde está? Pues no sabemos. Entonces alguien tomó
la iniciativa de hacerla. Entonces, pues, otra vez llenar un hueco, ¿no? Hay algunos imitadores de Apocalipsis también, y hay dichos no escritos, ágrafa, que significa, pues, no escrito, ágrafa, que supuestamente son cosas dichas por Cristo. Y aquí estamos en algo muy importante para los ortodoxos orientales, porque ellos presumen ser los guardianes de tradiciones dominicales, o sea, del Señor, que no están en el Nuevo Testamento. Y ellos dicen, nosotros siempre hemos creído esto porque viene de la palabra, de la boca de Cristo. ¿Ok? Pues sabemos que Cristo dijo muchas cosas que no están en la Biblia. Juan mismo lo dice, ¿no? O sea, Él hizo muchas cosas y el libro entero no sería suficientemente grande para contener todo lo que Él ha hecho. Sabemos que Él ha dicho otras cosas. Y Pablo en una ocasión dice que más bendecido es dar que recibir. Fue el dicho dominical, o sea, del Señor, que no está en el Nuevo Testamento, o sea, en los Evangelios. Entonces sabemos que Él dijo muchas otras cosas, pero es imposible confirmar hasta la fecha, pues la transmisión de estas cosas. Y sobre todo cuando son cosas que introducen elementos que no están en el Nuevo Testamento. O sea, introducen otras prácticas u otras creencias más allá del Nuevo Testamento, pues hay que tener mucho cuidado porque tenemos que basarnos en lo escrito.